Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofós echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones. Muy buenas noches. Bueno, este es otro programa de conspiraciones, como lo solemos hacer los días martes, ahora a las 21 horas hasta las 22. Si estás por la ciudad de Buenos Aires y las mediaciones, puedes sintonizarlo por la 91.1 FM. Si no, radioamadeus.com.ar. Ya tenemos el invitado del otro lado, que es una persona muy especial en la parte de periodismo, que se encuentra en Córdoba, y es Striptease del Poder, el legendario Javier Llorens. ¿Cómo anda, Javier? Ando bien, pero no soy legendario. Bueno, para mí es toda una leyenda, Javier, con todo lo que hace, cómo pulsea, cómo deja bien el periodismo. Para mí es una leyenda, Javier, por cómo hace bien el periodismo. Y su hijo también, ¿no? Lázaro sigue sus pasos. Sí, pero también digamos que es un periodismo heteróclito, donde planteamos cosas, verdades duras y crudas, que a mucha gente no le escucha, no le agrada oír, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Mucho trabajo de investigación que nadie hace, ¿no? Porque antes se podía llegar a ver más de este tipo de trabajo de investigación, en la década del 80, el 90, pero después, bueno, parece como que si los medios ya son proclive a callarlos o a comprarlos, ¿no? Sí, no, se ha fundido un periodismo de opinión y de facción, ¿no? Embanderado, de uno u otro lado, y que soslaya las evidencias, que soslaya la verdad de los hechos. Bueno, ahora la verdad ya es la posverdad, ya la verdad no existe, ni la realidad tampoco, parecería, ¿no? Sí. Hasta que nos chocamos duro contra ella de alguna forma. Sí. Y la costumbre, ¿cómo salió esto del diario digital, Javier? ¿Fue todo un...? No, mi hijo tenía algunas actividades en la prensa gráfica porteña en el siglo XXI, XXII y en crítica. Y cuando cerraron esos medios, nos planteamos cómo seguir diciendo cosas. Está bien. Y bueno, de a poco fue surgiendo esto del diario digital. Eso fue hace 10 años ya, en el 2015. En la época de transición entre el kirchnerismo y el macrismo. Y aquí estamos, después del macrismo vino el albertismo, y después del albertismo vino en la ley de mal en peor el mileísmo, y no sé qué vendrá sí, cada vez pero bueno. Uno peor que otro, cada vez, ¿no? Sí. Una debacle que se consustanciada con quienes nos gobiernan, ¿no? Y cada uno le echaba la culpa al anterior y hacía las cosas aún peor todavía, ¿no? Sí, todo. Sí, Es el lamentable fracaso de Argentina. Somos casi un país fallido ya, por la enormidad de recursos que disponemos y la gran malestar social y laboral que existen. Sí, hoy estaba conversando con una persona común, un fabricante de iluminación, y me dice, no, peleándose con este gobierno, ¿no? Pero siempre estamos lo mismo, ¿no? No, con el otro no se iba mejor, con el peor, que no. Y la verdad que nadie ve el endeudamiento y todo lo que hacen de atrás, todo esto, ¿no? Nada más ven que tenga un buen pasar cada persona, pero no ve lo que está detrás de eso, ni tampoco le interesa ver mucho a la persona común que va a pie. No, eso es como vive el presente, ¿no? Sí. Mira, como los libros de autoayuda que te dicen cómo enfrentar la vida, pero indudablemente que un país tiene que supuestamente ver un poco para el futuro, y para eso también es necesario ver para atrás, ¿no? Sí. Y vino este buen señor y prometió bajar la inflación, y lo hizo de la forma más brutal posible, usando el tipo de cambio como ancla, y ha generado dos problemas gravísimos, que es el estancamiento económico y el desequilibrio externo, ¿no?
y de un problema hizo dos que no tienen solución, salvo un shock inflacionario que indudablemente lo llevará a la ruina a este gobierno. Dígame, Javier, que estamos con este tema de YPF y mucho se tapa, ¿no? Ya se tapa antes y como que si ahora con este tema, con este juicio, parecería todo... Se nota que este gobierno quiere hacer todo lo mismo que Menem, ¿no? Pero No. se lo ve más el problema, ¿no? Más visual está. Sí, eso en el YPF es llamémosla, el resultado de una fechoría que comenzó hace mucho tiempo, en el 2007-2008, que es cómo se hicieron de las acciones el grupo Petersen, sí, que en base a un apalancamiento inusitado, impropio de la actividad petrolera absolutamente, que sin ningún antecedente ni capital alguno, se adquirió el 25% de las acciones en forma sucesiva, de las acciones de Repsol, que era el único accionista de YPF, es decir, las acciones de YPF que tenía Repsol, mediante los dividendos que pasado y futuro, porque el anticipo lo pagó con los dividendos del año 2006 y 2007, de $100 millones, que no había sido accionista, pero tuvo derecho a esos dividendos. Un caso absolutamente inusual en el comercio y las finanzas, ¿no? Sí. Y a partir de allí, lo que buscaba Repsol era liquidar altos dividendos para, como era un mercado regulado con un barril de criollo de petróleo con un precio inferior al internacional, era llevarse la ganancia para invertirla en un lugar desregulado y maximizar sus ganancias. Y de esta forma se concretó esta operación como la excusa de que estos señores Eskenazi del grupo Petersen eran expertos en mercados regulados. Es decir, que en realidad era sinónimo, son los amigos de Néstor Kirchner. Esa es el nudo de la trama, ¿no? Si no, nunca hubiese podido hacerse esa operación. Y ya venía antes enredado con Néstor Kirchner, porque ellos fueron los que se quedaron con el banco oficial de la provincia de Santa Cruz, y después y junto con el de San Juan, y cuando Kirchner asumió como presidente se quedaron con el Banco de Santa Fe y el Banco de Entre Ríos, también oficiales, también sin poner un peso y sin ningún antecedente financiero, ¿no? Ellos venían de una vieja constructora que se llamaba Petersen Thiel and Cruz y que hacía obras camineras y arquitectónicas, que estaba en decadencia porque sus viejos socios ya se habían retirado, había una disputa de poder interna en ella, a la misma se incorporó Enrique Eskenazi, que era un ex gerente de Bungie jubilado, que murió hace muy poco, a los 99 años de edad, que en el año 1994, al mismo tiempo que Néstor Kirchner logra cobrar las regalías atrasadas que supuestamente le debía el gobierno a la provincia de Santa Cruz por las exportaciones, por la producción de petróleo. Sí, 627 millones. De 627 millones, ¿no? Sí, 627 millones, un bono que le permitió a su vez, tenía derecho a compra de las acciones YPF, que las vendió, y de los 627 millones se hizo de 1.000 y pico de millones, y de esa forma volvió triunfante en el año 94-95 a la provincia de Santa Cruz, donde le debía incluso a los empleados públicos meses de atraso que pagó a todos con gran alegría popular y demás. Y ahí es cuando se concreta este negocio bancario con los Eskenazi. Hay un banco residual de Santa Cruz que queda en manos de Lázaro Báez, y cuando asume la presidencia
Néstor opta por Lazo de la Guardia en la cuestión de las obras públicas, se crea Austral Construcciones, y señores, como te dije, los de Petersen se quedaron con esos dos bancos, y en el año 2007 se lanzaron a quedarse con el 25% de Repsol como una forma de nacionalizar o argentinizar YPF, ¿no? Que estaba en manos, el 100% en manos de la española, Repsol. Entonces, cuando se Como recupera... una operación en que la mojarra se come el tiburón, porque Repsol era una empresa en la 10ª parte de YPF, ¿no? Una empresa española, tenía algunas estaciones de servicio y una destilería y nada más. Sí. Y el negocio de Repsol, la forma en que compró YPF fue reventando las reservas de gas de Argentina, principalmente las de Lomas de la Lata, y exportándolas a Chile principalmente, porque allí el gas vale 10 veces más caro porque no tienen gas. Es decir, que lo sacaba a $1 el millón de BTU y allá lo revendía a 7 o 8 o 10 dólares, y de esa forma pudo pagar la compra de YPF en forma acelerada, ¿no? Y al mismo tiempo había una compra de Argentina de gas boliviano que lo comprábamos a 5 o 6 dólares el millón de BTU y lo vendíamos a $1 a los chilenos, todo un enredo, un trasiego de gas sucio, donde fue posibilitado por Menem, por De la Rúa, continuado por Duhalde y continuado por Kirchner, ¿no? Sin retenciones ni nada. Una salvajada. Y en ese marco es donde Repsol dice, bueno, ya tengo suficiente por aquí, hay oportunidad de ganancia por afuera, incluso ellos fueron los que nos vendieron gas natural licuado 20 veces más caro después, entre el 2008 y el 2012, 2013, porque tenían que lo leían de Trinidad y Tobago, donde tenían ahí concesiones, ¿no? Y en ese marco escandaloso, digamos, para la energía argentina, es donde se produce este traspaso del 25% accionario al grupo Petersen, y claro, esa desinversión llevó a que YPF se viniera abajo, y en el año 2012 no le quedó otra a la presidenta Fernández de Kirchner que decidir la estatización de YPF, porque aparte estaba en manos dirigida por Sebastián Eskenazi como CEO de YPF, un inepto total, que se dedicaron a hacer negocios internos en vez de realmente preocuparse de potenciar la empresa, ¿no? Sí. Esa decisión de estatizar el 51% de YPF la dejó a la deriva el acuerdo de compra de las acciones con el grupo Petersen, porque a partir de ahí YPF dejó de pagar dividendos, que había quedado exhausta con los dividendos que habían cobrado entre el año 2008 y 2012. Entonces no le quedó otra que hacer una convocatoria de acreedores, y al final que ella había comprado con el respaldo de sus acciones en los bancos, y al final en el 2014-2015 se liquida la sociedad de Petersen, múltiples sociedades Petersen que habían creado en España y en Austria y en Australia, todo un enjambre de sociedades para disimular la cuestión accionaria, ¿no? Y no sé si alguna otra hierba. Y entonces hace un acuerdo el síndico de Petersen de un pacto de cotality con Buford. No le cede el derecho a litigar, sino hace un pacto de cotality temerario, donde generalmente el pacto de cotality los abogados se quedan con el 30% y el actor se queda con el 70%. En este caso, como era la demanda era una aventura, que se queda con el 30% es el grupo Eskenazi, es decir, Petersen. Y Buford se queda con el otro 30% y hay un 40% destinado a obtener financiación para llevar adelante la demanda, y entre ellos colegí también que debe haber para pagar sobornos
que es lo único que explicaría una sentencia como la que dictó la jueza Presca en Nueva York, ¿no? Entonces inician una demanda en el año 2015 y hasta en el año 2023 la jueza Presca primero era el juzgado del famoso Luis Griesa, el juez de la deuda, Sí. y después pasa a mano de esta señora Loretta Presca, que en el 2023, en base a una pericia estafatoria de parte de Skenazy Buford, basada en un concepto de precio dividendo de la acción, que sería un poco de una cuestión técnica un poco larga de explicar, pero en esencia es que en el año se podía tomar el precio dividendo 2 años para atrás, y resulta que en el año que toman, que en el año 2010, YPF pagó 2 veces dividendo. Pagó en abril y pagó en noviembre, pero no anualmente. Entonces ahí surge una relación precio-dividendo muy alta, que hace que se calcule que el Estado argentino tendría que haber hecho una oferta de $88 por acción, Sí. que es un precio que nunca había tenido la cotización de las acciones de YPF, ¿no? Y en vez de tomar el valor de $36-40, que es el momento de la liquidación de las acciones que tenía Petersen en el año 2014-2015, toman el precio de la acción en el momento de la estatización de Repsol en el año 2012, que es $13 en vez de 40, y claro, le sale un capital enorme de $70 por acción, por las 100.000 acciones que tenía Skenazy, se van $7.000 millones, y ahí le agrega aparte un 8% de interés anual, y saca un sentención descomunal de 16.600 millones, cuando la capitalización bursátil de YPF no llega a los $13.000 millones, ¿no? El valor bursátil de YPF y el valor libros anda en los $22.000 millones, ¿no? Una locura, un disparate. Y ese es el lío en que está metido, y donde la Fresca se ve que es cómplice porque ha tomado determinadas actitudes para forzar de que un arreglo extrajudicial, porque al mismo tiempo Argentina apeló esa demanda disparatada, que está en la Cámara de Apelaciones, pero tratando de forzar un acuerdo, ordenó el embargo de las acciones de YPF preventivo, ¿no? Para que la depositen en un banco de Nueva York, amenazando con procesar no sé a quién por desacato. No sé si será Milei o al abogado que nos representa allí, el estudio Sullivan y otros. Y Aparte, el afán es lograr un acuerdo por la mitad o algo parecido de monto, para pagar en cuotas, y de esa forma ya salen hechos contra hechos, ¿no? Sí. ¿Usted recuerda, Javier, desde cuándo YPF empieza a cotizar afuera las acciones? Sí, se cotizan por medio de ADRs, que se llaman, que cuando hizo Menem la privatización parcial de ella, que se vendieron acciones y que cotizaba en Nueva York ya en el año 94, 95. Ahí ya empieza a cotizar todo. Y ahí hay una vieja trampa. Otra de las fallas de la jueza total es que ordena embargar acciones que no están no están en Estados Unidos. Las acciones están en Argentina. Lo que se cotiza que allá es un ADR, es una especie de documento adicional, pero las acciones están acá en Argentina, ¿no? Y ella ordena entregarlas, ordena para ejecutar una sentencia en Argentina. Ella no puede ejecutar una sentencia sobre un bien en argentino, tendría por lo menos que pedir a un juez que intervenga para que incaute las acciones, un juez argentino, ¿no? Es una cuestión a que bordea el delirio todo. ¿Usted está siguiendo el juicio, Javier? Sí. ¿Cómo ve la defensa de Argentina? Ha sido, ¿cómo te voy a decir?, muy técnica. No han profundizado esta estafa. Bueno, ahí con todo el estilo abogadil de por medio.
no ha profundizado esta estafa que se ha concretado con esta manganeta del precio de la acción, precio dividendo que le llaman, que es donde está el núcleo del caracol del asunto, ¿no? Sí. Porque ese año, si tomara en vez de, ese año liquidó, pagó acciones de pesos, eran entre $6 en abril, otros $6, o alrededor de $6 en noviembre, y así en el año 2010 pagó alrededor de 11 pesos por acción. Pero ellos toman acá capciosamente, ardidosamente, el precio de 6 para el año 2010, porque si toman el primer tramo de pago, y de eso hacen un cálculo que le da una relación precio-dividendo de 30, y después eso lo transforman en relación al precio que cotizaba a principios de 2012, cuando cotizaban las acciones a 200 pesos, ellos dicen que no, que tendría que haber ofrecido 400 pesos, y de ahí sacan los $88 por acción. Es una estafa, donde si uno la casa bien y se la muestra el juez, le dice, mire, métalos presos. Sí. Bueno, esto está lleno de estafas, ¿no? También con Bulgerón y con Urnequian. A Urnequian yo había leído una nota que también no le hicieron fácil a YPF porque estaban en dificultad en entregar algunos, no recuerdo si era el crudo o qué, pero bueno, tenían que entregar por una firma de Urnequian, tenía que entregarle un petróleo. Y como se había demorado en la entrega, seguramente fuera adrede o no, la entrega del petróleo o barriles, lo demanda Urnequian y no sé cuántos millones de dólares, centenas o decenas de millones de dólares, lo demanda a YPF y le gana a YPF. Sí, vos tenés que tener en cuenta que los que dirigen estas empresas petroleras son abogados. Las cabezas son abogados, no son ingenieros. Ahí hay una enorme margen de ganancia y enormes situaciones de ambigüedad. También hubo, por ejemplo, con la dejada de exportar de YPF de gas a Brasil, también hubo una demanda por ese estilo. Siempre hay, como hay tanto dinero, las aves negras revolean. Hay tanto dinero negro, ¿no? Del oro negro, las aves negras revolean continuamente ahí sobre eso. Se podría decir que son aves negras empetroladas. Sí, y bueno, como ya nos tienen acostumbrados, ¿no? Este ministro que también había subido con Macri, que era de la Shell, teniendo Argentina. Aranguren, justamente, Aranguren era otro de los que quería reflotar y reflotó las exportaciones de gas a Chile, ¿no? Sí. Claro, un mercado apetecible. El gasoducto ese que le llaman estos Kirchner, no lo querían hacer porque eso le impedía exportar a Chile. En invierno y en la crisis que hubo de gas recientemente, seguimos exportando a Chile, no le cortamos los suministros a Chile, pese a que era interrumpible. Leí ahí que decía que no, a los hogares chilenos no le vamos a cortar el gas, pero le cortaron a los hogares argentinos, por lo menos en Mar del Plata, ¿no? Sí, y bueno, tantas cosas sucias, ¿no? Como acá, como la contaminación, acá en el Riachuelo, que está la Shell acá en... Sí, tienen eso. Hay un enorme pasivo ambiental que han ido dejando por todos lados. Repsol y ahora YPF se lo encarga, se lo saca de encima dándole las concesiones a otras empresitas, como ahí anda el Iguacel también haciéndose petrolero. Bueno, él es un ingeniero en petróleo que venía de Pérez Compán, ¿no? Y ahora se quedó con varias de las áreas de YPF convencionales, que en una YPF se ha concentrado en vaca muerta, en explotación, en petróleo no convencional, ¿no? Lo que no también tiene sus bemoles, porque ese petróleo no convencional teóricamente tiene costos más elevados que los convencionales, pero ellos lo presentan como que no,
y están haciendo una especie de privatización periférica de YPF como hizo Martínez de Oz, ¿no? Sí. Sabe que tengo una revista de Todo es Historia, muy buena, de Félix Luna, sobre la historia de YPF. Y ahí cuenta, bueno, el negocio del hidrocarburo, ¿no? Siempre estuvo desde el principio, ¿no? Que se negaban a que Argentina pueda circular y vender petróleo, ¿no? O crearse, ¿no? Y siempre fue un tema candente porque mientras en otros países del mundo se declaran la guerra para sacar el petróleo, este es el único país que no le declaran la guerra, pero se lo sacan igual. No, aquí lo que pasa es que la historia del petróleo en Argentina Sí. es desconocida. El petróleo no lo buscaban los argentinos, lo buscaba la Royal Navy, lo buscaba el almirante Fisher, el loco del petróleo que le decían en Estados Unidos a principios del siglo XX, en 1900, apoyado por Churchill, porque necesitaban reconvertir. Este loco, el almirante Fisher, decía que si la armada británica no se reconvertía del carbón al petróleo, no iba a perder su supremacía, porque el mayor performance que permite el petróleo a la nave de guerra, ¿no? Mucho mayor velocidad porque tiene mucho menos peso por su mayor calor específico y aparte por su facilidad logística de transferirse de un barco a otro y no de las operaciones de Temperley que llamaban con una cinta transportadora tratando de mandar el carbón mientras las naves se mueven al compás de las olas. Entonces estaban ansiosos de encontrar petróleo en la costa de los mares, presión que le permitiera cargar directamente sus navíos. ¿Y dónde lo encontraron? Allá en Chat al-Arab, en Persia, en el Golfo Pérsico, y en Comodoro Rivadavia, con el cuento de que estaban buscando agua cuando habían traído unos exploradores de petróleo europeos, unos perforadores, y de ahí sacaba el petróleo clandestinamente y la estación de carboneo de Malvinas se transformaba en una estación de petroleo, que gracias a esa previsión de Churchill fue que pudo Inglaterra imponerse en la batalla naval estratégica de la Primera Guerra Mundial, que la batalla en Malvinas, porque la guerra la estrategia en esa guerra por parte de Inglaterra era que Alemania tenía nitro de Chile solo para 6 meses, entonces establecieron una guerra de trinchera tratando de agotar las municiones del lado alemán, y los alemanes sacaron el nitrógeno del aire y le hicieron chau al nitro de Chile, que era el único nitro fijo en el mundo por ese entonces, y como contraestrategia atacaron las nitreras chilenas y trataron de tomar Malvinas para cortar la ruta del nitro de Chile, para así cortarle el nitro a la base del explosivo a Inglaterra. Y ahí con la flota del almirante Graf Spee. Y astutamente, sabiendo la importancia de Malvinas, Churchill le puso sus mejores barcos apostados en Malvinas que quemaban petróleo de Comodoro Rivadavia, mientras la flota Graf Spee todavía se movía carbón. Y cuando apareció la flota de Graf Spee, eran 5 barcos, 4 los mandó al fondo del mar, junto con 1.600 marineros, y con el almirante Graf Spee y sus 2 hijos, ¿no? Esa fue la batalla decisiva que impidió que Alemania le cortara la ruta del explosivo al Reino Unido. Mire, ¿y eso en qué año más o menos aproximadamente pasó? Eso fue en 1914, la batalla de Malvinas. Apenas comenzó la guerra. Ese planteo estratégico y contraestratégico fue el dominio del nitrógeno, que los alemanes, gracias a su desarrollo no fue como Inglaterra del taller,
a la universidad, sino de la universidad, además fue basado, un desarrollo científico basado en las universidades, ¿no? Sí, sabe que, bueno, años ahí, anterior o 2 años anterior, no recuerdo, 1912 o 1913, había caído acá Teddy Roosevelt con un coche. Bueno, habían traído combustible y todo porque YPF todavía no estaba. Y hizo toda viajó hizo todo como una ruta por provincias, y también gran parte de eso lo hizo por ferrocarril. Lo tengo en una nota de eso. Y no sé, para mí venía algo a inspeccionar, ver, porque era muy, Sí, ahí es muy cuando raro. Como un lo que mes le estuvo. llama Scalabrini Ortiz la mano de seda, la soga de seda yanqui y la soga de cáñamo norteamericana, porque ¿qué hizo cuando se apareció supuestamente buscando agua apareció el petróleo? El Estado Nacional lo declaró reserva nacional porque Inglaterra controlaba el Estado Nacional, el neocolonialismo inglés era el que manejaba Argentina. En cambio, los yanquis en ese momento ya habían sacado músculo y no solamente se habían repartido con Inglaterra Norteamérica, que se morfó a México, Florida, y se quedó bueno, con la mitad de México, sino que se avanzó, ya había avanzado Estados Unidos sobre Panamá para el canal y buscaba también avanzar sobre el sur, cosa que lo logró después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde cambió de mano, se fueron los ingleses y quedaron los americanos. Los ingleses y los americanos tienen una alianza viejísima establecida con la doctrina Monroe, que le inspiró Canning, con el que el presidente Monroe dijo que América para los americanos, sino que estaba prohibido el colonialismo europeo en América, pero no el neocolonialismo inglés, ¿no? O sea, el colonialismo indirecto. Los ingleses, que ya lo habían diseñado, se dieron cuenta que querer conquistar a Sudamérica por medio del colonialismo de hecho directo, como vinieron a Buenos Aires en 1806 y 1807, les resultaba imposible, no tenían tanta sangre para eso, entonces idearon el neocolonialismo basado en las finanzas, el comercio y la penetración de las cúpulas gobernantes, ¿no? Sí, acá estoy viendo, para que así no se nos escapa también este capítulo de la historia. El 31 de julio de 1932, los ejércitos de Bolivia y Paraguay comenzaron una guerra digitada por las petroleras Standard Oil, Yankee y la Shell anglo-holandesa. Claro, ahí tenés, por eso se cayó Irigoyen y se cayó Mosconi, pasó al ostracismo. Sí. Mosconi y Irigoyen tenían un plan enormemente audaz de comprar petróleo rojo, petróleo ruso, y para desbancar acá a la Shell y a la ESO. Y eso, en ese momento, la Shell, perdón, la Shell y la ESO, la Standard y la Shell Royal Dutch. Y en ese momento había una guerra entre ellos, una guerra de precios en todo el mundo. Pero cuando apareció la doctrina Monroe y la explotación estatal del petróleo, la doctrina Monroe, la de Mosconi, sí, y la explotación estatal del petróleo, se dieron cuenta que tenían que aliarse, hicieron lo que se llama el famoso acuerdo de Achanacarry, y es como es, dijeron cada uno se queda con lo que tenía y se reparten en cuotas del mercado, y lo primero que hicieron era suspender la guerra chaco-paraguaya, primero tumbarlo a Irigoyen, sacarlo a Mosconi y YPF y suspender la guerra chaco-paraguaya. Sí, murió por la que le dieron el Nobel a Saavedra Lamas. Entre 90.000 y 150.000 combatientes. Se sangraron ambos pueblos. Bueno, muy específico no dice entre 90.000 y 150.000, pero bueno, una guerra atroz en dos compañías petrolíferas, ¿no? Sí, de siempre, pero esto lo ve hasta hoy. Sí. Hay en Sudán, por ejemplo. Se encontró petróleo en Sudán del Sur. Todavía están masacrándose entre ellos, ¿no? Desde el año 2011, que del año antes, la guerra civil en Sudán empezó
En 2011 se creó el Sudán del Sur, pero no lo han logrado estabilizar hasta ahora. Todas estas tropelías enormes, las guerras en el siglo pasado estaban todas relacionadas con la cuestión del petróleo. Lenin no quiso indemnizar a las inversiones que tenían la CEL, la ESO y Noble, incluso en el Cáucaso, y entonces yo entiendo que ahí es donde diseñan el rearme alemán, Inglaterra y Estados Unidos para lanzarlo contra la Unión Soviética y se aniquilaran mutuamente, ¿no? Sí, hay muchos libros. La verdad que es muy rico estos capítulos de... Habría que hacer algún especial, ¿no? De las guerras con el petróleo, ¿no? Porque el gran comienzo de todo, a escondidas, es todo eso. Sí, el petróleo primero era una cuestión estratégica de altísimo nivel para las marinas. Y qué casualidad, Churchill era el secretario de Marina en Inglaterra y que le fue muy mal en los Dardanelos y por eso lo corrieron. Y Roosevelt era secretario de Marina en Estados Unidos, ¿no? Ah, mire. Teodoro, esos son en la Primera Guerra Mundial y son ellos los dos personajes de la Segunda Guerra Mundial, donde la gran jugada era el rearme alemán para lanzarlo contra la Unión Soviética mediante una alianza secreta que había establecido Churchill con Hitler. Bueno, otro que está gran influyente y que se conocían bien y viajaban mucho en yate y todo fue el griego, ay, no me sale. ¿Cómo se llama este griego que se casó con Jackie Kennedy? No, pero eso vino mucho después. Claro, sí. Es un personaje secundario. Yo te estoy hablando de algo mucho más espeluznante. Onassis. Sí. Pero bueno, él estuvo muy involucrado, no se sabe bien. Bueno, yo desconozco, no lo estudié el tema, pero primero él estaba a cargo de transportar petróleo y después, bueno, parece que también transportaba otros narcóticos también, ¿no? No, el transporte de petróleo era esencial, pero después de que la Marina requería el petróleo como alimento vital, y la pasión de Inglaterra para permanecer en el dominio de los mares, apareció el motor de explosión, que cambió toda la economía. Y entonces lo que antes se tiraba, al principio del petróleo se quemaba en los buques o se sacaba el querosén para iluminación. Lo demás se tiraba. Cuando apareció el motor de explosión, la demanda de nafta cambió enteramente la faz del mundo, porque a partir de ahí se iluminó el mundo y se lo conmocionó el mundo, y aparte empezamos también a volar, ¿no? Sí. Es un recurso que es esencial en cualquier conflicto, indispensable, y es el que acá su dominio es el que no solamente ha traído enorme guerra, sino que con la astucia de Kissinger, gracias a el administrar el conflicto árabe-israelí, quedaron los petrodólares, con los que inundaron financieramente el mundo. Es decir, que finanzas y petróleo están estrechamente como hermanados, como hermanos siameses. Sí, bueno, también involucrado también Kissinger porque decía, bueno, sigan siendo agroexportadores Argentina, ¿no? Como mientras no toquen los hidrocarburos, sigan haciendo eso. Después nos metieron Monsanto y bueno, en cuanto uno quiere meter algo o vender más, un poquito más de petróleo, siempre hay quilombo con Argentina, ¿no? No creo que sea el quilombo con Argentina. Los negocios con... Sí, no, el quilombo de Argentina era sacar el petróleo clandestino para Malvinas, más todavía la guerra de Malvinas en 1982 se hizo con petróleo de Comodoro Rivadavia, le hicieron la flota inglesa, la Task Force, con petróleo de Comodoro Rivadavia, que sacaba a través de barcos de Astra, que la Shell lo había contratado Time Charter, de la destilería Astra Sur en Comodoro Rivadavia, que casualmente se incendió después de la caída de Puerto Argentino, para que no se pudiera comprobar qué existencia había tenido, pues, y qué se había ido y qué había quedado, ¿no?
Sí. Todo eso hubo denuncias judiciales al respecto y todo eso en el año 1982, 83 y todo eso quedó en la nada. Vamos a poner fogonazos así, vamos a poner un poquito de imágenes con este video porque es muy sugerente a muchas cosas que no se saben, ¿no? O que la gente, o el estudiante, o la historia siempre tratan de tapar. Javier, díganos un poco la página oficial, dónde puede la gente contactarse, los lugares de Striptease del Poder. Sí, por stripteasedelpoder.com, stripteasedelpoder.com. Listo. Y después las páginas oficiales de Instagram. En Instagram, en Facebook y en Twitter también con la misma denominación. Y si quieres te paso un después nosotros lo vamos a poner en un video que vamos a sacar en unos días con todos los gráficos y todos los links, así puede la gente acceder. Muchísimas gracias, Javier. ¿Quiere algún mensaje como para ir despidiéndonos? Sí, esto está bien. La historia nuestra es una historia oculta nuestra, es una historia, llamémosle, ominosa, trágica. No puedo yo dejar de mencionar, por ejemplo, que nosotros en Striptease del Poder hemos revelado que en la guerra de Malvinas el desempeño de nuestro canciller Nicanor Costa Méndez como topo de Estados Unidos y de Inglaterra. Él fue el artífice de que nos metiéramos en esa guerra absurda contra la OTAN, por la necesidad de la OTAN de instalar una base a su servicio allí, como tiene actualmente, ¿no? En Montparnasse. Y fue conducido, como revelamos en sucesivos artículos en nuestro portal, fue conducido a través de mensajes elípticos convencionales, secretos, encriptados elípticamente, en la página editorial del diario La Nación, ¿no? Entrenado desde 2 años antes para llevarlo a esa misión. Sí, con escritos escondidos, ¿no? Sí, no escondidos, son escritos como mediante mediante parábolas, mediante metáforas, transmitir lo que se quiere transmitir, lo que es indetectable, porque el mensaje está ahí aparentemente diáfano, pero para el que lo interpreta en otro contexto de situación lo interpreta de otra manera, ¿no? Sí, por expertos, ¿no? Bueno, Javier, eso es una cuestión crucial, porque si reveláramos que la real trama de la guerra de Malvinas, podríamos encarar diversas cosas, porque la deuda fue una maniobra prebélica a la guerra de Malvinas y concretada mediante la quiebra de centenares de bancos de 1980 hasta 1982. Un crack bancario que hizo que al mismo tiempo que el Banco Central recibiera préstamos externos, emitiera una enorme cantidad de moneda para la garantía de los depósitos, que iba a comprarse los dólares, y que eran dólares que entraban y se fueron. Bueno, Javier, se nos fue el tiempo, le agradezco y continuamos otro día, si le parece. No, como te parezca a ti, Jorge. Bueno. Quería dejar este último punto que se remata la cuestión esta de la trama de Malvinas y el petróleo. Muchísimas gracias, Javier. Nos estamos yendo y bueno, será hasta la semana que viene. Nos despide acá Ricardo, el operador técnico, con algo de música. Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente hay un motivo oculto. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.